diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo, lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. 8:12. Bueno, señoras y señores, vamos a hacer un esfuerzo, primero tecnológico, un esfuerzo técnico de conexión con Washington. Va a atendernos en el otro lado de la línea el respetable analista internacional, doctor Roberto Izurieta. Él es un distinguido ecuatoriano, profesor de la Universidad George Washington en la capital norteamericana. Es permanente analista de la cadena CNN en español. El magnate del cambio, el señor Donald Trump, ganó, decía la revista Vistazo, y decía el analista Roberto Izurieta, porque prometió recuperar el país para los ciudadanos blancos de áreas rurales, marginados del progreso por los inmigrantes, los ricos formales y sobre todo los políticos. Los blancos que no viven en ciudades grandes son el único segmento de la población que no ha visto mejorar su ingreso, sino por el contrario, ha visto una disminución de los mismos. Y entonces, este voto que aparecía oculto se reflejó en una nueva realidad en el escenario norteamericano. Y es lo que vamos a averiguarle precisamente al señor doctor Roberto Izurieta, que entiendo este momento ya nos está atendiendo desde la capital de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que él escribe para la revista Vistazo, último número, señala, enfoca lo siguiente. Él dice que personalmente venía alertando en innumerables entrevistas en la cadena CNN que temía que las encuestadoras de Estados Unidos no estaban tratando con el problema del voto oculto. Nunca habían tenido que hacerlo anteriormente, como es más frecuente en América Latina. Al estar Donald Trump, este era un nuevo fenómeno de la técnica de las encuestas, cuya metodología permitiría corregir esa desviación. Esa desviación que generalmente está en alrededor del 5%, dependiendo de la sociedad y de las características de los candidatos en la contienda. En esta contienda, los dos candidatos tenían negativos muy altos y el señor Trump, dice Roberto Izurieta, hacía que muchos sintieran vergüenza votar por él. Los votantes de Trump se han sentido dejados de lado, excluidos por inmigrantes, por políticos, por minorías, incluso homosexuales, afroamericanos, entre otros, que son los grandes actores de esta nueva sociedad diversa que predomina el mundo y especialmente el escenario estadounidense. Por eso vino el miedo que ha perdido esa sociedad homogénea de la que eran los dueños, líderes, especialmente líderes relevantes, prósperos, mayoritarios. Hoy también esos pueblos tienen inmigrantes, documentados o no, frente a quienes ellos sienten que tienen incluso menos derechos. Además culpan a los ecologistas por el cierre de minas de carbón en Ohio y otros estados.
A eso se suma el desarrollo de los medios de comunicación y el Internet, que acerca los problemas del mundo y el estilo de vida de las grandes ciudades con su prosperidad, con su diversidad. Eso les asusta mucho, les asustó tanto en Inglaterra como en la Unión Americana. Y quieren que un líder les devuelva el país, que temen haberlo perdido. Y entonces apuntó bien este magnate del cambio y los conquistó. ¿De qué manera, doctor Roberto Izurieta? Bienvenido, muy buenos días. Me acompaña Mauricio Gándara con experiencia en el ámbito internacional y en la diplomacia. Voy también a saludar en la ciudad de Guayaquil a Benjamín Rosales Valenzuela. Él es un empresario, otro internacionalista y fundamentalmente un historiador. Benjamín Rosales Valenzuela está en la ciudad de Guayaquil y en Washington nos acompaña Roberto Izurieta. ¿Con qué elementos usted nutrió a su enfoque evaluatorio y casi que es una página de la historia universal este triunfo de el actual presidente de los Estados Unidos y que tomará posesión de su alto cargo en los primeros 20 días del mes de enero del próximo año? Estamos pensando qué realmente ocurrió en el seno de la sociedad norteamericana, especialmente en las localidades norteamericanas, en las zonas urbanas donde los granjeros norteamericanos seguramente estaban viendo que su situación no cambiaba para bien, que hablaban de una gran potencia en todo el planeta que son los Estados Unidos y que ellos estaban viviendo casi una situación de nuestros campesinos medios acá en América Latina, por poner el ejemplo. Eso dicen y destacan que esta clase de gringos blancos, rubios, contundentes en su raíz, en sus genes, contundentes habitantes de Estados Unidos, estaban prácticamente desatendidos del poder central y de las políticas públicas. Es lo que nos va a hacer el favor de hacernos conocer este catedrático inmenso que es Roberto Izurieta, maestro y profesor de la Washington, de la universidad más prestigiosa de la capital norteamericana. Entonces, Roberto, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo cayó en terreno fértil el discurso, las características de este líder de blancos que no viven en ciudades grandes, que son el único segmento, según usted dice, de la población que no ha visto mejorar su ingreso, sino que por el contrario ha visto disminuir sus ingresos? Y esto usted rescata de el Wall Street, el periódico más importante que tiene la Unión Americana, por lo menos para los que hablamos español. Muy, muy creíble este periódico, el Journal Wall Street. Así es que le dejamos con la audiencia en todo el país. Roberto Izurieta, tenga la bondad de graficarnos por qué ganó el señor Donald Trump. Buenos días, Washington. Muy buenos días, Gonzalo, muy buenos días, Mauricio, muy buenos días, Benjamín, muy buenos días a los radioescuchas. Hablemos primero de cuáles son las razones de las cuales gana Donald Trump, haciendo dos clarificaciones. Primero, en el voto popular,
Por el momento, Hillary Clinton sigue ganando con alrededor del 1.5%, si mal no recuerdo, casi 2 millones de votos. En el voto popular, Hillary Clinton ha ganado con mucha comodidad. El problema es el colegio de los electores. Los colegios de los electores depende de cada estado, de los estados en disputa. En este momento se están disputando 3 estados. Yo creo que el resultado se va a confirmar. Pero si quiero clarificar el triunfo de Hillary Clinton en el voto popular, también lo quiero a este argumento sumar otro argumento, que en los Estados Unidos existe una división real de los partidos políticos entre los republicanos y los demócratas, con lo cual la elección iba a ser de todas maneras cercana. En los Estados Unidos, si es que alguien ganara con más de 4 puntos, se consideraría una barrida. Ese es el nivel de la división y de las bases partidistas o ideológicas o de perspectivas de ambos partidos. Con lo cual, quiero decir que el haber tratado de pronosticar que gane el uno o el otro habría sido simplemente un ejercicio de 50% probabilidades. En otras palabras, un ejercicio inútil. También quiero clarificar que en toda elección podemos, sobre todo cuando es tan cercana, podemos determinar unos 500 argumentos o 500 hechos que podrían haber hecho la diferencia. Muy fácil hacerlo cuando la diferencia es pequeña. Yo quiero referirme a cuatro elementos que para mí son muy importantes en esta campaña, que los escribí la misma noche de las elecciones y me siento satisfecho, que son básicamente casi los mismos 4 que se han escrito por los académicos y los analistas más importantes de los Estados Unidos en esta semana. ¿Cuáles son estos 4? 2 son totalmente clásicos, esto es, se dan en casi todos los procesos electorales. La división esta que existe entre el cambio o el continuismo, la vemos en casi todas las elecciones, el candidato del cambio versus el candidato del continuismo. Hillary Clinton era la candidata del continuismo, Donald Trump era el candidato del cambio. Históricamente en los Estados Unidos es muy difícil que un mismo partido o un presidente no podría, pero un mismo partido sea elegido por tercera vez. Sucedió, por supuesto, y se cambió la Constitución cuando pasó Roosevelt, que fue elegido 3 veces, pero también el único caso posterior a eso fue cuando después de Ronald Reagan, presidente tan popular en los Estados Unidos, consigue que su vicepresidente George Bush, el padre del expresidente Bush, sea elegido presidente. En otras palabras, es muy raro el continuismo después de 2 periodos electorales. Históricamente te dice que después de 2 periodos electorales la mayoría de los norteamericanos prefieren el cambio. Eso le benefició a Donald Trump. Segundo, otra división clásica que existe en casi todas las elecciones y que la vemos sobre todo en América Latina, lo político versus el antipolítico. El político versus este outsider que le llamamos. Ninguno de los ambos candidatos, mejor dicho, personificaban perfectamente esas posiciones. Hillary Clinton, con su experiencia, su capacidad, sus planes de gobiernos, representaba lo político. Donald Trump, con su inexperiencia, su desconocimiento, su manera de hablar, representaba y personificaba la antipolítica. En otras palabras, lo que era un activo para Hillary Clinton, su experiencia, su capacidad, su solidez, las propuestas de planes de gobierno en cada una de las áreas, que debió haber sido un activo en su campaña, por esta división se convierte en un pasivo. Entonces vamos con esos 2 argumentos. Continuismo versus cambio, político versus antipolítico. Esta división le benefició a Donald Trump. El tercero. Y vamos a 2 elementos más. ¿Perdón? El tercero, digo, el tercer caso. Tercero. Sí. El tercer caso es algo que hemos vivido en América Latina con mucha frecuencia, pero en los Estados Unidos no. La intervención del sistema de justicia en los procesos políticos. Esto es algo que en nuestro país, en el Ecuador, lo hemos visto reiteradamente. Y también lo vimos en la última elección del Perú, cuando Keiko Fujimori estaba ganando con clara ventaja y 10 días antes de la elección 12, si mal no recuerdo, la misma cantidad de días coincidentemente con cuando sucede lo del FBI en la campaña de Hillary Clinton. En la campaña de Keiko Fujimori, cuando estaba ganando ampliamente 2 semanas antes, aparece un investigador de la DEA que dice que se está dando una investigación secreta sobre el director del partido, lo cual es absurda, porque si es que el investigador dice que
hay una investigación secreta en el momento que lo dice, ya no es secreta. Al igual que lo del FBI en los Estados Unidos, el Departamento de Estado, en este caso en el Perú, rectifica esa declaración al día siguiente, pero el daño ya estaba hecho. El FBI también lanza 12 días antes esta declaración que llamó la atención, en la cual supuestamente dice que hay otra investigación que podría tener elementos que podrían alimentar la investigación cerrada sobre el tema de los emails de Hillary Clinton, lo cual sonaba un absurdo, porque lo que estás diciendo es decir que tú tienes otra investigación que podría alimentar información, investiga la información y después anuncia. Efectivamente, una semana después, el FBI vuelve a anunciar que esta nueva investigación no arrojó ningún resultado, por lo tanto, la investigación de Hillary Clinton se mantiene cerrada. Los norteamericanos, en mi opinión, y los demócratas, no percibieron al momento el enorme daño que esta declaración hacía a la campaña de Hillary Clinton. Porque seamos claros, antes de esa declaración del FBI, Hillary Clinton estaba ganando con mucha comodidad, de nuevo, comodidad en los Estados Unidos son 5 puntos, porque había pasado los 3 debates donde ella había ganado ampliamente, y la gente, sobre todo los indecisos, estaban muy cómodos ya con Hillary Clinton. Se da esta declaración y las encuestas sí comienzan a decirte que comienza a haber una caída muy fuerte en Hillary Clinton. Y la última razón, esta sí es importante y coincidente a lo que pasó en Inglaterra, es esta nueva división que se está viendo en países desarrollados entre lo urbano y lo rural. División similar a la que ha visto nuestros países entre ricos y pobres, entre blancos y mestizos o indígenas, entre el pasado y el futuro. En otras palabras, nuestros países, el Ecuador, América Latina, está acostumbrado a utilizar esta retórica, por ejemplo, del conflicto entre los ricos y los pobres. Decirle a los pobres que son pobres porque existen ricos y que los ricos son malos. Bueno, esta división, este proceso estratégico se está dando y se aplicó en esta elección en los Estados Unidos, pero entre lo urbano y lo rural. Entendido lo rural, a toda ciudad menos de 50,000 habitantes, porque toda ciudad más de 50,000 habitantes, y creo que sin ninguna excepción, las ganó Hillary Clinton. Pero lo que hizo Donald Trump es básicamente decir a las personas de las zonas del interior de los Estados Unidos, decirle, tú estás olvidado, tú estás marginado, tú estás pobre. ¿Por qué? Porque hay culpables. ¿Cuáles son los culpables de esa pobreza y de esa marginación? Primero, los inmigrantes que vienen a sacarte tus empleos. Segundo, los tratados de libre comercio y la globalización que te quitaron esos empleos. Y tercero, y esto es muy emocional, esa gente que vive en esas ciudades tiene una serie de valores que tú no compartes. Creen que los homosexuales se deben casar y algunos podrían hasta adoptar hijos. Creen que a las mujeres no se les puede dar un piropo. Y ahí viene el famoso debate del video de Trump antes. Creen que a los afroamericanos y a las minorías hay que darles, cito, derechos especiales. Todo esto lo que hace es dejar de reconocer tu valor. Tú eres el dueño de este país. Tú eres el que ha formado este país. Y te han dejado atrás. No te miran con dignidad, te desprecian. Esas élites intelectuales, políticas, te desprecian. Y yo vengo aquí a reforzar tu dignidad, a votar por tu dignidad y para decirle a los Estados Unidos que nosotros valemos y que somos los Estados Unidos. Perdón todas las frases, pero ese era básicamente el discurso que alimentó esta división entre lo urbano y lo rural, que cada vez es mucho más grande. Tú llegas a Nueva York y ves esa intensidad, esa diversidad, esa potencia, y llegas a los campos y a las pequeñas ciudades de los Estados Unidos, de la mitad de los Estados Unidos, y son los lugares olvidados. Emocionalmente, Donald Trump manejó y manipuló muy bien este último elemento. En resumidas cuentas, Donald Trump gana por la división entre continuismo y cambio, político-antipolítico, la declaración del FBI y la división urbano-rural en los Estados Unidos. Ya no improvisa en un momento dado el señor Trump. Los asesores, según su descripción, le dicen, de hoy en adelante vas
a leer, vas a llevar tus papeles y vas a concentrarte en las cosas que hemos comprobado están dando un buen resultado en términos de persuasión y convencimiento de estos sectores auténticamente norteamericanos. Entonces, el voto vergonzante o el voto oculto no fue ni siquiera indiciado, o sí fue, y en eso se sustentaba la política perseverante, el discurso más que todo perseverante del candidato triunfador, del nuevo presidente de los Estados Unidos, con todos estos ofrecimientos de devolver el país a los dueños absolutos de los Estados Unidos. Una especie, como decía, en un escrito que publicaron algunos rotativos, entre ellos el diario El Universo de Guayaquil, mencionaba Mauricio Gándara que había una revolución blanca. Le pido una explicación muy condensada a efectos de que podamos ya establecer una fusión de comentarios entre Washington, Guayaquil y el estudio principal de la cadena Democracia acá en Quito. Doctor Mauricio Gándara, le escuchan en Washington y en Guayaquil. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Sí, y coincido fundamentalmente, en lo fundamental al menos, con Roberto, allá en Washington. Pues en verdad, el día domingo en El Universo de hace 10 días, puse lo que dije la mañana del miércoles aquí en esta misma radio, cuando se conocían apenas hace 5 horas el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Y la llamé yo la Revolución Blanca, porque es una reacción de clases blancas también, pero fundamentalmente de la clase trabajadora blanca, que siente que sus puestos de trabajo se ven acosados o disminuidos por la competencia internacional con los tratados de libre comercio, y se siente también disminuida o acosada o en competición por los migrantes de las distintas regiones del mundo. Así que ese es el primer caso, y en mi artículo digo pues que lo que existe hoy día en los Estados Unidos es un nacionalismo, un crudo nacionalismo, porque es un rechazo a lo del exterior, y también pues que es un rechazo a las migraciones, a los migrantes, que pasarán, creo yo, por días muy difíciles, y aun cuando la mayoría de los inmigrantes ilegales no llegaran a pasar por un momento muy difícil, el desgaste psicológico que están en este momento sufriendo los inmigrantes, ya ha atenuado en algo el señor Trump al decir que no va a expulsar a todos los inmigrantes ilegales, sino solo aquellos que estuvieran comprometidos de alguna manera en delitos, tengan antecedentes penales o cosas por el estilo. Ya ha disminuido, pero el terror es el mismo de todas esas familias. Después de eso, y por supuesto coincidiendo con el golpe de gracia que le dio a la señora Clinton, el director del FBI, que en esa fracción en esa disminución, en esa diferencia tan pequeña que existe, en la que en el voto popular inclusive la señora Clinton, como nos recuerda Roberto, tiene 1,5 millones, 2 millones de votos encima del señor Trump, pero por el sistema de elección de los Estados Unidos, por sus colegios electorales, pues depende de los delegados que tenga un estado u otro o la diferencia. Y es curioso para señalar, cuando uno ve el mapa de los estados en que ganan o los demócratas o los del Partido Republicano, aunque no fue propiamente solamente un triunfo del Partido Republicano, sino un triunfo casi personal del señor Trump. Pero usted verá que los estados
de mayoría demócrata son los que están en la costa, pues, ¿no es cierto? Ya. Porque tienen gran cantidad de inmigrantes. Usted le ve todo ese lado de California, lo mismo en la costa este, estas cuestiones. Y es en el interior donde no sé si habrán llegado tanto los de las encuestas, pero también fue un cambio muy violento por esto del director del FBI. Y obviamente por esta reacción contra, se quieran eternizar. También los contra Clinton. Obama, ¿no? El señor presidente, Yo diría que en el tema de Cuba, sí, fue una sí, metida de pata. claro, puede llamarse así, pero más que eso era una reacción contra los Clinton, que los toman por unos aprovechadores, ¿no es Ya. cierto? ¿Sí? Con sus fundaciones, con esto del manejo de los emails en la que se concedían citas a los gobernantes del Medio Oriente, parece que es una manera de obtener donaciones para la fundación, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que estamos viviendo un nacionalismo y un odio Una posición racial. antitratados también. Claro, lo acaba de condenar ya al tratado con el Asia, ¿no es cierto? Sí. Así es. Así es que todo eso, y con Europa parece que queda enterrado todo eso. Esta es la razón. Ahora, ¿hasta dónde llegará? Eso sería interesante, pues que tanto Benjamín como Roberto tratemos de esclarecer qué es lo que va a pasar con América Latina. Por ejemplo, ya anunció que dejará en cero las posiciones que adoptó de acercamiento con Cuba el señor Obama, ¿sí? ¿Hasta dónde llegará eso? Y si llegará también al socio principal, que es Venezuela. El socio principal de los Castros fue Chávez y ahora es Venezuela. Ahora es el señor Maduro, ¿no es cierto? Así ¿sí? es. ¿Hasta dónde llegará eso? ¿Hasta dónde llegará la reacción contra estos gobiernos que ya van en disminución en América Latina, los de la famosa ALBA, de los gobiernos izquierdistas? Esa es la incógnita para adelante. Me encantaría que penetráramos en eso. Vamos a escuchar la sugestión que formula Mauricio Gándara. Y nos vamos a la ciudad de Guayaquil, donde Benjamín Rosales Valenzuela saluda a Mauricio Onquito y fundamentalmente a nuestro analista internacional en Washington, el ecuatoriano Roberto Izurieta. No sé si usted revisó la panorámica que trazó por petición de la revista Vistazo Izurieta en el último número del magazine ecuatoriano Vistazo. Doctor Benjamín Rosales, muchas gracias por esta contribución. A usted le encomendó la revista analizar lo que pueda estar ocurriéndole a nuestro país. ¿Qué podemos esperar los ecuatorianos del gobierno de Trump? La misma pregunta que le formula usted al país, le formula la revista a usted, más bien dicho, y usted le pregunta a la Unión Americana, ¿qué es lo que podemos esperar los ecuatorianos del gobierno del señor Trump? Esto nos comienza respondiendo el exministro Rosales Valenzuela, que nos atiende en la ciudad de Guayaquil. Adelante. Muy buenos días con todos, Roberto, Mauricio, Gonzalo, amable radio audiencia. Bueno, en efecto, creo que el análisis hecho por Roberto y por Mauricio es excelente. Esas son las causas por las cuales ha ganado la presidencia Trump. Ahora bien, ¿cuál es el efecto de un gobierno de Trump en América Latina y en el mundo? Primero hay mucha incertidumbre, porque una cosa es lo que ha dicho en la campaña y otra cosa es lo que ahora está diciendo un poco más formalmente. En estos días está en el proceso de selección de los miembros de su gabinete y hay mucha expectativa en los Estados Unidos. Pero por un lado, él se ha ido contra los tratados de libre comercio y ya el otro día dijo que el Estados Unidos se retiraba del Transpacífico, el Tratado Transpacífico, que acaba de tener su reunión en Lima con la presencia de los líderes internacionales, inclusive el presidente de la China, que pasó por el Ecuador para ir allá.
Eso, la salida de Estados Unidos allá, pues causa un gran estrago en ese tratado que tenía una perspectiva muy grande, en donde el que se convierte en líder ahora va a ser la China y ya no los Estados Unidos, como el socio comercial más importante de ese tratado transpacífico. ¿Qué va a suceder con el tratado con México? ¿Va a cambiar las condiciones? ¿Va a pretender cambiar qué estragos puede hacer esos cambios en la economía mexicana? Es decir, ahí hay algo muy grave. Pero también en economía norteamericana, no solamente en la mexicana. Norteamericana. Yo creo que las consecuencias en un momento de afectar a esos tratados pudiera repercutir terriblemente en la propia economía norteamericana. Entonces yo creo que Trump tiene que andar con cuidado, porque el establishment republicano no es que está en favor de todas las políticas que él ha determinado o todo lo que ha dicho. Ahora están muy cuidadosos de ver a quienes nombran el gabinete. Claro. Aparentemente hay algunos de la extrema, la alternativa derecha, que los republicanos tradicionales no quieren ver en el gabinete. Entonces, tiene que andarse con cierto cuidado y no podemos predecir todo lo que puede hacer. En la otra, en cuanto a la perspectiva internacional, él también ha dicho que él ya no quiere apoyar económicamente a la OTAN. Lo mismo puede pasar con la OEA. Entonces, ¿qué pudiera pasar con la OEA sin el apoyo de los Estados Unidos? ¿Cómo afectaría eso a la organización americana? Con respecto a que haría más dura su posición con Cuba, quitando los que ya ha hecho por decreto presidencial Obama, eso también tiene repercusiones, digamos, graves. ¿Qué pudiera hacer? Él ha dicho que va a negociar con Cuba para que Cuba dé mejor trato a los derechos humanos. Puede ser que tenga algún logro ahí. ¿Qué pasa con los inmigrantes? Si ahora ha dicho que ya no se van a ir 11, que no va a impulsar solamente a 3 millones, o en la primera etapa a 3 millones, ¿lo va a hacer en qué tiempo? ¿Qué caos humano puede causar 3 millones de personas que se movilicen a otros países por haber tenido alguna cosa en el automóvil, cualquier cosa judicial o algo? Es decir, sin embargo, él va a tener que hacer algo de eso, porque por eso lo eligieron. Entonces, ahí hay una contradicción y una incertidumbre de hasta dónde puede llegar Trump con lo que ofreció hacer y lo que realmente haga o puede hacer o lo deje hacer el Partido Republicano. En ciudades industriales como Filadelfia, Detroit y Cleveland, usted que menciona lo siguiente, dice que en estas ciudades donde logró ganar innumerables votantes, que fueron incluso tradicionalmente miembros del Partido Demócrata o votaban a favor de tesis demócratas, ahora han votado por un republicanismo, si así podríamos empatar, republicanismo duro, radical, digamos. Pero esta gente, estas empresas están enlazadas durante ya muchos años con las otras que le han aprovisionado y que le han dado mano de obra y que han hecho un concurso muy importante, muy productivo para la economía de estas empresas alineadas con la industria norteamericana en estas ciudades o en estos estados. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo si él toma otro sendero, otro camino, otro rumbo y comienza a perjudicarlas con tratados, digamos, destruyendo tratados y ligas de conveniencia simultánea para Estados Unidos y para México? Entonces, en todo eso tiene que ir pensando. Ha rescatado votos, pero no va a rescatar apoyos que incidan en el acostumbramiento industrial o en la confluencia que las ciudades norteamericanas han dado a ciudades y sectores alimentadores de producción y de mano de obra desde México. Esto es lo que no logramos entender. ¿Cómo ofreció una cosa que iba en contraposición de estas grandes ciudades norteamericanas? Bueno, si
si bien es cierto que las fábricas de automóviles han salido de Detroit y de las ciudades del norteamericano, se han trasladado a otras ciudades de los Estados Unidos en el sur y a México. Exacto. Para ensamblar, siguen en esas ciudades una industria muy grande de los componentes, de las partes que hacen los automóviles, que proveen su materia prima a México para que de ahí vengan los carros construidos. Es una cosa de eficiencia. Las empresas no van a cambiar la estrategia que han seguido para ser más eficientes y tener un carro americano más barato o más, digamos, con mejores valores que los que tenían antes. Pero eso fue un voto que lo logra por la demagogia, que va a regresar la industria acá. Eso no va a ocurrir. Más vale el Tratado de Libre Comercio con Canadá, y si se va en contra del Tratado de Libre Comercio contra Canadá y México, puede afectar la economía americana de otras maneras. Correcto. Entonces yo pienso que lo que ha ofrecido él en la campaña, que es mucho de demagogia para lograr este votante que quería un cambio, no necesariamente lo va a poder cumplir. Entonces, ¿qué expectativa va a haber si esto no ocurre? ¿Qué expectativa va a haber si no van a salir los inmigrantes? Que es casi imposible que se hable de esa cantidad. En los últimos días ya no ha hablado de construir el muro. El muro está hecho en unas partes, en ciudades. Quizás ahora haga algo más, un muro electrónico, y piense en otro tipo de que hacer un gran muro, que ciertamente es posible, pero no creo que sea muy efectivo finalmente si es que hay una ola inmigratoria como la que ocurre en otros países. En todo caso, yo creo que hay mucha incertidumbre en lo que puede hacer y en lo que va a hacer el presidente electo Trump. Y yo eso... creo que siempre hay una contención en lo que pueda hacer, que está en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces yo creo que las actitudes demagógicas que él tiene y que ha tenido, ahora está un poco más controlado. Veamos hasta dónde llega o hasta dónde va a llegar con las cosas que dijo que iba a hacer. Por un lado, por ejemplo, iba a apresar, iba a contra la Hillary Clinton, ya cambió su discurso. Y en ese cambio, esos cambios son los que tenemos que ver en las próximas semanas antes de la posesión del gobierno americano. Tenemos que ver quiénes son las personas que integran el gabinete, cuántas personas son de la política tradicional republicana y cuántos pueden ser estos de la derecha alternativa, que tienen posiciones extremas, y que algunas de esas posiciones extremas inclusive van por la línea de esa primacía blanca, del racismo, que todavía que existe igual en cierta parte de la sociedad americana y que como que se ha crecido con el triunfo de Trump. Entonces, tenemos mucho que ver a lo que puede pasar. Lo que sí, desde el punto de vista del Ecuador, si es que el Ecuador tiene todavía, o si tenemos que tener esperanza para tener un tratado de libre comercio como tienen nuestros vecinos y que les favorecen en la introducción de productos a Estados Unidos, es muy difícil que lo podamos lograr en la época en que Trump esté de presidente. Es decir, si estamos ya finalmente haciendo un tratado de libre comercio con Europa, como debimos haber hecho hace años, y que es lo que va a permitir crecer a la economía ecuatoriana, a la producción ecuatoriana, para sacar más productos exportables allá, con Estados Unidos vamos a continuar con la limitación que nos da únicamente las preferencias arancelarias, pero sin poder introducir quizás nuevos productos o sin poder llegar a un tratado de libre comercio como han hecho nuestros vecinos, y que ha favorecido a ellos en los productos que mandan a Estados Unidos con menores aranceles. Va a ser difícil que podamos lograr algo ahí. Sí. Yo creo que el número de ecuatorianos indocumentados no está claro, está encima de 100,000, pero ¿hasta cuánto llega? ¿Cuántos de esos pueden estar regresando al Ecuador en un momento dado que haya a amontonar deportación a más? las ciudades nuestras de desocupados? Exacto. ¿Cuántos pueden regresar? Entonces el Ecuador tiene que prepararse para eso. Si de repente deportan a 50,000 ecuatorianos, entonces tenemos que ubicar 50,000 personas que tengan trabajo aquí, que allá trabajaban de algo en la construcción, en los restaurantes, y de repente van Aquí a hay regresar 1,000,000 sin trabajo, según el señor candidato Lazo, imagínense. Entonces, exacto, vamos a agravar Sí. puede agravar nuestro problema. Es decir, una presidencia de Trump no
no nos da buenos augurios para la economía ecuatoriana tampoco. Y para la región, ¿no? Don Roberto, ¿qué discuten en este momento las academias en Norteamérica? ¿Cuáles son los actores que protestan frente a este conjunto de incertidumbres que estas ofertas del candidato triunfador en las últimas elecciones le ponen vilo a la colectividad estadounidense auténticamente norteamericana, digamos, sin contar con la incertidumbre que generan en ambos lados de la frontera, doctor Izurieta? Bueno, a diferencia de lo que se vive y se percibe afuera, la verdad es que aquí existe bastante tranquilidad, por, yo diría, una razón fundamental. El sistema democrático en los Estados Unidos es un sistema muy fuerte. Lastimosamente en América Latina, sobre todo con el socialismo del siglo XXI, se ha confundido la democracia con el hecho de votar. Esto es, la gente vota y todo vale. La democracia no es así. La democracia, el fundamento de la democracia es la división de los poderes del Estado, las garantías de los ciudadanos establecidos en la Constitución y un sistema de justicia independiente y profesional. En tal sentido, y así reaccionó el mercado de valores inmediatamente, el proceso electoral se puede dar paso al populismo, a la manipulación, pero de ahí gobernar requiere hacerlo de acuerdo a las leyes y en el respeto y los balances de los poderes. También muchos dicen, el problema es que él tiene en este momento los 3 poderes del Estado, y si nombrara a un miembro de la Corte Suprema conservador, tendría también la Corte Suprema. Pero de nuevo, existe mucha tranquilidad porque existe en todas esas instituciones una enorme tradición democrática. Veamos lo que pasa en el Congreso y en el Senado. En el Senado en realidad existe una tradición que se ha roto muy pocas veces, a través de la cual toda elección importante se debe hacer con 60 votos de los 100 y no solamente 51, que es lo que, o 52, que es lo que tienen los republicanos. Entonces existe tranquilidad. Y también lo que tenemos que recordar es que si bien el Partido Republicano tiene en este caso las 2 cámaras, el Congreso, el Senado y la Casa Blanca, el Partido Republicano son 2. El Partido Republicano que ha representado Trump en esta campaña, el llamado Partido del Té, que son más radicales, y el Partido Republicano tradicional, el representado por lo que decíamos, el establishment político de los Estados Unidos, Bush padre, Bush hijo, Mitt Romney, que ahora se discute que podría ser secretario de Estado y sería una muy buena cosa, y otra serie de intelectuales que, por ejemplo, a diferencia de los radicales, ha sido una de las grandes políticas del Partido Republicano, a diferencia de los mismos demócratas, defender el libre comercio. La bandera del libre comercio es una bandera que viene del Partido Republicano y que sigue estando presente en el Partido Republicano. En otras palabras, si Donald Trump quisiera realmente tumbar todos los tratados de libre comercio o, como él dijo en la campaña, imponer tarifas a empresas que deciden diversificar su sistema de producción, yo no creo que muchos de los diputados y senadores republicanos le vayan a apoyar. Y él lo sabe. ¿Y por qué lo sabe? Estos tipos de mensajes en los últimos días lo han matizado al punto que ya casi no existen. Veamos las grandes banderas de Donald Trump en su campaña. Crear el muro. No se ha mencionado en estas semanas ni en el plan de los 100 días. No lo puede hacer en 100 días, pero podría iniciarlo, ¿no es cierto? Tumbar Obamacare. No lo ha mencionado. Después dijo que no lo va a tumbar, sino que lo va a reformar. ¿Por qué? Porque Obamacare tiene en este momento 20 millones de afiliados. En este mes acabamos de cerrar el registro de Obamacare y de todos los procesos de salud pública para todo el próximo año, que es un contrato. Yo tengo ya mi contrato para el próximo año. Yo no tengo Obamacare, pero tengo con mi compañía de seguro. Tienen que honrarlo. Esto significaría que no lo podrían hacer en 2, 3 años. Y así. Y tampoco se habló de tarifas. Lo que quiero decir es lo que vemos ya en el ejercicio, o en lo que se percibe como sería el ejercicio de poder, por las declaraciones del presidente electo Donald Trump, son todas ya matizadas. Yo creo que Donald Trump tiene muy claro que él manipuló, que fue un candidato populista,
pero él debe saber, porque creo que es un hombre inteligente, no informado ni culto, ni que conozca sobre políticas de Estado, ni en realidad tenga posición alguna sobre los mayores grandes temas de que están pendientes en este país, para lo cual él simplemente nombrará personas que sepan de los temas. Pero vemos a un Donald Trump muy matizado, prudente, y por eso existe tranquilidad en esta ciudad y en los Estados Unidos. Pero el anuncio de retirar a Estados Unidos del acuerdo transpacífico, eso sí que ha provocado ya desalientos e incertidumbres muy gravitantes, especialmente en Sudamérica. No sé qué opine usted, cómo calculan desde Washington esa reacción de nuestros gobiernos en América Latina. ¿Nos podría comentar algo de esto? Porque la promesa de campaña es ya una medida, como decía la cadena, me parece que CNN o la cadena NTN, CNN me parece que fue, la promesa de campaña ya es una medida para el inicio de su gobierno. Donald Trump, el presidente electo, ha dicho que las primeras medidas que tomará cuando llegue a la Casa Blanca es retirar a los Estados Unidos del acuerdo transpacífico. Y esto es lo que vamos a escuchar a continuación desde esa cadena. Donald Trump anunció en un video por Internet las medidas para los 100 primeros días de su gobierno. Una de ellas es una de sus promesas de campaña. Voy a emitir una notificación de intención para retirarnos del acuerdo transpacífico, un potencial desastre para nuestro país. En cambio, negociaremos acuerdos bilaterales justos de comercio que traigan empleos e industria de vuelta a las costas estadounidenses. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o TPP por sus siglas en inglés, es un tratado de libre comercio entre 12 países: Estados Unidos, Japón, Vietnam, Malasia, Singapur, Brunei, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México, Perú y Chile. Todos estos países juntos representan el 40% de la economía global y una población de unos 800 millones de personas. Estados Unidos es un gran socio comercial de todas estas naciones. Diariamente envía 2.000 millones de dólares en productos a los países miembros. Después de años de negociaciones, el acuerdo fue firmado en febrero, pero está a la espera de ser ratificado para entrar en efecto. ¿Para qué sirve? Crea una zona de libre comercio que reduce tarifas e impuestos en importaciones, pero además trata asuntos como la regulación del trabajo infantil, el salario mínimo y los derechos de los trabajadores. ¿Por qué a Trump no le gusta? Considera que no contempla las prioridades de Estados Unidos y pone los intereses comerciales por encima de la generación de empleo, que Trump considera clave para el impulso de la economía estadounidense. ¿Qué significa para el acuerdo que Estados Unidos lo abandone? El primer ministro japonés, Shinzo Abe, fue uno de los primeros en reaccionar al anuncio de Trump y dijo que sin Estados Unidos el acuerdo no tiene sentido. Pero algunos analistas no ven con pesimismo el futuro del acuerdo. El famoso TPP era un intento por parte de Estados Unidos, Japón y otros países de negociar sin China en la mesa. El gran elefante pues no estaba en la sala. Pero si Estados Unidos se retira, entonces los otros países van a preferir, aunque sea negociar con China, porque ese es el gran mercado, esa es la gran locomotora, y mejor tener un acuerdo con esa que nada. China podría estar tomando el puesto de... esta es una pregunta muy importante. China podía estar tomando el puesto de Washington, que lo deja prácticamente en libertad de ser ocupado por otra gran potencia. En esta circunstancia, por la segunda potencia mundial, que es la República de China. ¿Hay esa posibilidad? ¿Qué estará pensando China? Por algo vino con días de anticipación a visitar toda la región, como que sabía el guión y el libreto del nuevo presidente norteamericano. Le pregunto a Mauricio Gándara para que tenga la bondad también de darnos de un complemento, Roberto Izurieta y el doctor Benjamín Rosales Valenzuela. Tenga la bondad, Mauricio. Sí, con el mayor gusto. Vea, el chino sabe pensar a largo plazo, ¿cierto? Y hace sus obras
en la misma proporción. La muralla china es un ejemplo de la gran envergadura de las cosas para asumir el control de una situación. Y vea usted cómo la China no necesitó pelear con las invasiones, sino que en ese país gigantesco, a lo largo de los siglos, absorbió en su interior a los invasores. ¿Sí? Quedaron como parte del pueblo de la China. Esa táctica de largo plazo es la que va a aplicar la China y que le va a beneficiar, y como con el aumento de un pequeño porcentaje mundial que vaya para la China de lo que debió ir a los Estados Unidos, le causa un perjuicio a los Estados Unidos y le enriquece a la China. Y por eso debe ser también esta reacción del primer ministro del Japón, que dice que carece de sentido, meaningless, carece de sentido ese tratado del TPP sin el mercado norteamericano. Así que créame que con este chiste que ha circulado aquí en las redes sociales del Ecuador, que no vino al Ecuador el señor presidente de la China para cobrarle las deudas al Ecuador, vino porque aquí había en Lima esa reunión en la que él asumía un liderazgo mundial, ¿sí? Esa es la cosa. Vivimos un mundo de incertidumbres porque no sabemos qué mismo es lo que ocurre. Esto que se haya disparado a un nivel sin precedentes las bolsas de los Estados Unidos y particularmente la del Dow Jones, que son el sector industrial, para que se haya disparado y haya sobrepasado el límite de lo no visto de los 19,000 puntos. Entonces, y contra el pesimismo del Japón, contra el pesimismo de Europa, cómo se van a manejar las cosas, contra el pesimismo del pobre México, siempre luego acuerdo en mi artículo que decían hace años, le atribuían a Vasconcelos, pero también a alguno de los jefes de Estado de allá, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, porque el país que va a sufrir más el debate, porque el imponerles, ya parece que no va a ser lo del Gran Muro, pero el imponer todas esas limitaciones es una vuelta a la época época de Teodoro Roosevelt, no del actual que mencionaban por lo de la reelección, sino del primer Roosevelt, la política del gran garrote, pues, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos cómo van a actuar hacia nuestro país, pero la línea no va a ser la del presidente Obama, sino una línea mucho, mucho más dura para todos nosotros. Doctor Benjamín Rosales, ¿usted cree que el Partido Republicano se sentirá satisfecho, primero si pierde credibilidad el presidente republicano de los Estados Unidos recientemente elegido, si pierde coherencia, si su palabra, digamos, queda simplemente en enunciado demagógico o algo por el estilo? En una sociedad que se rige por valores especialmente republicanos, ¿no?, conservadores, el asunto sería bastante grave, no solamente para Donald Trump, sino para Washington, en su importancia, en su valía de que las políticas internacionales Estados Unidos las respeta contundente y ampliamente. En otras palabras, si solamente pasa a ser un charloncito muy disminuido el presidente Trump, ¿qué podría ocurrir a la Unión Americana? Y dentro del Partido Republicano, ellos bien podrían repetir el episodio del presidente Nixon, revisar su presencia dentro de el gobierno y retirarlo de vigencia como mandatario, como ocurrió con el presidente Nixon, que usted lo recordaba hace muy contadas horas, doctor Benjamín Rosales. ¿Qué puede establecer el Partido Republicano como un escenario B? Bueno, Roberto Zurieta nos ha dicho hace un momento algo en que yo estoy completamente de acuerdo, que la democracia americana es una
una institución muy sólida, que no depende únicamente del poder ejecutivo, que hay un poder legislativo con mucho poder y que los republicanos tradicionales dominan esos miembros del poder legislativo, y también hay una separación muy clara de funciones con lo judicial. Entonces yo creo que tenemos que confiar en esa democracia americana, en esa separación de poderes, porque en el caso en que el presidente Trump sea una amenaza en cuanto a digamos, al comercio internacional americano, como dijo Roberto, los republicanos son los que más han apoyado el libre comercio en el pasado. Si esto comienza a afectar a la propia economía americana, si es que hubieran en cuanto a la política internacional, que va a ser muy grave, la posición con Rusia, la posición de defensa de los países de la OTAN y esa nueva Europa que ha expandido hacia el este, digamos, y si Ucrania, la posición de Ucrania o la posición de Putin con Ucrania, llegara Trump a estar a favor de, en un momento dado, un mayor poder ruso, yo creo que eso sería muy mal visto por los republicanos y por los demócratas. Yo creo que entonces el presidente electo Trump tiene que manejarse dentro de cierto rango en donde no puede excederse, porque puede ocurrir lo que ocurrió cuando se hizo el impeachment de Nixon. O sea, eso no es algo que podemos verlo ahora, pero si en la presidencia de Trump se ven excesos a los cuales afectan a las relaciones internacionales tradicionales de los Estados Unidos, a la economía de los Estados Unidos, el Partido Republicano sabe que en el gobierno de Trump, o el que viene después, es un vicepresidente en el cual aparentemente confían que es alguien más tradicional de la política de los republicanos. Entonces yo creo que, como dice Roberto, allá hay más tranquilidad que en otros lados, seguramente porque saben que hay ciertos principios y ciertas normas que van a tener que seguir Trump y no va a poder hacer todo lo que ha ofrecido, todo lo que ha dicho que va a hacer. Con respecto a la salida del Tratado del Transpacífico, sí, eso le abre un campo para el fortalecimiento de la China. Entonces yo creo que los republicanos no van a estar contentos con eso. Entonces, tenemos que esperar a ver. Yo creo que hay mucha incertidumbre, pero sí es cierto que el Trump no puede hacer como en América Latina los presidentes que salen elegidos y pueden coger control sobre los demás poderes, como ha sucedido en Ecuador, en Venezuela, y entonces hacer una serie de cosas que van en contra de los principios democráticos del país. Los gobiernos latinoamericanos, doctor Izurrieta, los gobiernos latinoamericanos, como dice Vistazo, pueden ser o convertirse en gobiernos anti-Trump, pero no necesariamente anti-estadounidenses. El sentimiento, no obstante, de ataque a los yanquis en América Latina puede recrudecerse, especialmente en filas izquierdistas de las organizaciones políticas de la región. ¿Qué prevé usted, especialmente de parte de los gobiernos latinoamericanos, como reacción si es que endurece la posición de su propuesta electoral el señor presidente electo de los Estados Unidos? Depende de quién va a ser el secretario de Estado. Si va a ser Mitt Romney, sería, en mi opinión, una muy buena cosa. Es un líder que conoce mucho la región, es un líder muy prudente, muy inteligente, que tiene enorme capacidad para discernir las complejidades de las relaciones de América Latina. Y ustedes han comentado entre analistas si es delimitable o controlable desde luego el señor Donald Trump, o es un hombre que cuando mete el pie mete todo. Buena pregunta. Entonces, esto es lo que yo visualizo, esto es lo que yo, y voy a ser muy atrevido, no con el propósito de hacer predicciones, pero esto es lo que yo visualizo que será el gobierno de Donald Trump. Aún así haga un buen gobierno, que creo que es bastante probable, esto es que se rodee de personas de mucha capacidad que le asesoren,
bien y manejen las áreas respectivas, como el caso que me refería, por ejemplo, si fuera Mitt Romney el secretario de Estado. Aún así él haga un buen gobierno, aún así él se modere en sus posiciones y se vuelva realista, esto es que se dé cuenta que posiciones populistas o extremas simplemente no tienen cabida en la rigidez o en los balances de poderes en los Estados Unidos. Aún así veamos ese escenario, que lo veo relativamente probable. Yo creo que Donald Trump va a ser un presidente impopular porque no va a controlar su temperamento. Lo que hemos visto estas 2 semanas es, en mi opinión profesional, un error en la comunicación. Esto es, aquellas técnicas que a él le ayudaron mucho en la campaña, como es el Twitter y reaccionar y generar escándalos, generar controversias, que puede ser muy útil en una campaña, sobre todo si en esa campaña tú eres un candidato populista, representas el cambio y representas lo antipolítico. Eso puede ser muy útil, pero en el gobierno es distinto. En el gobierno tú no necesitas llamar esa atención porque ya tienes la atención que te produce el puesto, la posición del puesto que lideras. Entonces, yo creo que esas técnicas van a ser un boomerang para él. En estas 2 semanas, cuando él de nuevo en la madrugada rechaza lo que este show de Hamilton, que se llama, que es una obra de teatro, por decirlo así, muy importante, que se está dando en Nueva York, que hablaron, le mandaron un mensaje muy moderado, por cierto, al vicepresidente electo que estaba en la audiencia. Ya van 3 mensajes de Twitter en contra de Hamilton, lo que hace que simplemente, si tú ahora quieres conseguir una entrada para Hamilton, ya tienes que esperar 5 meses, porque la mayoría, el 50% de la población, le parece muy bueno ir a la obra de Hamilton. También lo hizo con el New York Times, y las suscripciones del New York Times han subido, por más que estuvo él ayer, si mal no recuerdo, en el New York Times. Entonces yo pienso que el temperamento, y me refiero en eso a tu comentario, Gonzalo, el temperamento, la imprudencia de Donald Trump no la vamos a cambiar. Pero el gobierno puede ser un gobierno prudente, moderado y con enormes efectividades. Aún así, si de eso, yo veo un presidente bastante impopular de aquí a un año. Roberto, un gran abrazo y muchísimas gracias. Estaremos a molestarle próximamente. Gracias, Roberto Izurieta. Un gusto estar en tu programa, Gonzalo. Un fuerte abrazo a Mauricio y a Benjamín. Respondemos. Sí. Mauricio. Muchos saludos. Sí, muchos saludos, Roberto. Muchos saludos y muy importante tu análisis. Y yo diré pues, simplemente que ojalá retorne... Benjamín, un ratito, por favor. Que retorne la tranquilidad, porque lo que estamos viendo es... Cierre Washington. Un presidente en los Estados Unidos, un presidente electo, luchando contra la realidad. Entonces, por un lado, a pesar de que le insultó el señor Romney, el candidato de hace pocos años, de hace 8 años, me parece, o 4, lo considera para secretario de Estado, pero al mismo tiempo está tratando, y esto es peligroso, de introducir entre sus consejeros al señor Steve Bannon, que es un supremacista blanco, ¿sí? Y está introduciendo en su gabinete o entre sus consejores al señor Mauricio Claver Caroni, que es Hitler. Un Hitler, y particularmente contra los cubanos, pues, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo no les tengo mucha simpatía a los Castro, pero tampoco quiero que le hagan sufrir al pueblo de Cuba, pues, ¿no es cierto? Así es. Entonces, se está enfrentando con la realidad. Quiere traer a aquellos que son tan radicales como él, pero el estatus le impide. Y ojalá, porque aunque haya una cierta tranquilidad por sus instituciones, como lo está señalando Roberto en los Estados Unidos, no creo que haya ninguna tranquilidad entre los inmigrantes, pues, ¿no es cierto? Yo he visto entrevistas, tomas y cosas del sufrimiento de esas familias de inmigrantes que los pueden echar mañana, pues entonces usted dice, ellos ya no pueden razonar. El Partido Republicano en general no ha de permitir que me arrastren, ¿no? Pero el señor lo puede decir por medida simplemente de él, ¿no? Ojalá todo mejor. Claro. Las reacciones de los gobiernos latinoamericanos, Benjamín, es lo que nos falta más o menos vaticinar. Si usted fuera tan amable,
Le hago escuchar lo que dijo el señor canciller Heraldo Muñoz. Bueno, si Estados Unidos abandona la barca, pues lamentamos, pero nosotros seguiremos con términos de comercio exterior. Ese es el canciller de Chile, que se llama Heraldo Muñoz. Hemos conocido que el presidente electo de Estados Unidos ha anunciado que en el primer día de su mandato notificará al Congreso norteamericano del retiro de Estados Unidos del TPP, del acuerdo de 12 países de integración firmado el 4 de febrero del presente año. Si eso ocurre, es una decisión soberana del nuevo gobierno en Washington, allá ellos. Lo que sí puedo decir con confianza es que en Chile no vamos a permanecer pasivos. Vamos a continuar con nuestra apertura al mundo, con la integración con quienes estén dispuestos, evidentemente, a seguir en este curso de integración y de desechar el proteccionismo. Y en eso creemos que vamos a estar muy bien acompañados por muchos países. Nosotros no podemos darnos el lujo de ensamblar así una expresión como la de Heraldo Muñoz, el canciller de Chile. Nosotros tenemos más compromisos, más complicaciones y obviamente tiene que andarse derecho contra el señor presidente Correa, salvo que quiera elaborar un conflicto macanudo con el nuevo mandatario estadounidense. Pero a él no es como a ese embajador que le expulsó y toda la cosa. ¿Ustedes recuerdan? A la embajadora. La embajadora, perdone, la embajadora que le dijo que tenía 24, 48, 72 horas. Le dio un placito. Ahora las cosas para gobiernos como los gobiernos bolivarianos, ¿en qué pueden estar sustentadas las relaciones de los bolivarianos con Estados Unidos? Sería la pregunta para la última, para el doctor Benjamín Rosales. Bueno, en efecto, yo creo que tenemos una coincidencia de que entra Trump y sale Correa, pero si es que hubieran estado los dos en el gobierno y ocurría algo así como la expulsión súbita de la embajadora o el haber dado asilo a un supuesto enemigo de los Estados Unidos en Londres, que tiene 4 años allá atacando a la política americana desde allá, espiándola. Eso hubiera tenido unas consecuencias mucho más fuertes que lo que hubo o lo que no hubo con el gobierno de Obama, quizás perjudicando nuestro comercio exterior. El Ecuador es muy vulnerable frente a los Estados Unidos en el sentido de que, les guste o no les guste a los de izquierda, la mayor parte de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Nosotros nos hemos quedado marginando, ahora es más difícil exportar banano porque no tenemos el acuerdo de libre comercio, el banano colombiano va allá y nosotros tenemos que ir al banano ruso, a mandarlo a Rusia que paga menos. Lo mismo está pasando con las flores por falta de los acuerdos con Europa, se estaba yendo a Rusia, que sí, lo vendemos, pero ganamos menos. El Ecuador no ha abierto la globalización como ha hecho Chile. El canciller chileno puede decir que ellos van a seguir adelante con la política eficiente y efectiva y provechosa que han tenido con la apertura comercial de Chile, sin ningún complejo ante nadie en el mundo, porque Chile produce y exporta cantidad de bienes alimenticios, muchos industrializados, unos y otros no, en gran cantidad a todo el mundo gracias a esa apertura comercial. Por eso ellos dicen, así Estados Unidos salga del Tratado de Transpacífico, ellos van a continuar con su apertura de globalización y seguramente lo van a hacer los otros países que se han embarcado en esta globalización comercial con éxito, para beneficio a sus sociedades, para darle más trabajo a la gente que vive en el país. El Ecuador tiene mucho potencial en ese sentido. Vemos en la propia sierra del Ecuador, no solamente el brócoli, las rosas, la quinoa y tantos productos que se pueden agrícolas que se pueden industrializar para exportar al mundo.
y abrir y digamos poder darle progreso a los campesinos y a los pobladores del Ecuador. Pero el Ecuador es el que se ha marginado, el gobierno de Correa se ha marginado y finalmente ahora estamos firmando un tratado de comercio con la Unión Europea, a pesar de que nuestros socios, Colombia, Perú, nuestros vecinos, lo tienen hace ya 4 años. Es decir, finalmente estamos entrando en eso. Sería el momento de continuar con esos tratados de libre comercio, no hacer tratados con Tayikistán y con países muy alejados y desconocidos donde nada vamos a poder vender, sino con el tratado del Asia-Pacífico. ¿Por qué no entramos a ese tratado ya? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Esas son las perspectivas que tenemos que ver y el Ecuador tiene que verse como ve Chile, igual. Es decir, tenemos la capacidad, tenemos la gente, tenemos la tierra, tenemos los productos que podemos producir, industrializar y mandar al mundo para provecho de nuestros ciudadanos. Entonces yo creo que tenemos que tener esa visión que tiene el canciller chileno, esté Trump o esté el que esté en los Estados Unidos. Si nosotros hacemos nuestro trabajo de mejorar la productividad y la eficiencia, podemos hacer que el país progrese sin depender de nadie. Le mandamos un cálido aplauso al doctor Benjamín Rosales Valenzuela porque encierra todo lo que usted ha expresado, el discurso de lo que debemos nosotros alentar debe ser el comportamiento en unidad de todos los ecuatorianos, productores, trabajadores y gobernantes. Ojalá Dios bendiga a este país en las próximas elecciones y que este pueblo, dominado por gratitudes, por circunstancias inexistentes además, no se equivoque. Señoras y señores, es hora de ponernos, de ubicarnos en otra circunstancia, en otro andarivel. Ya es hora de que la gente reflexione. Hoy es un momento decisivo para escoger y seleccionar un futuro promisorio para nuestros hijos. Hagamos por lo menos, ya que no hemos hecho por nosotros, hagamos por nuestros hijos y busquemos la verdad a través de los consejos más sanos, las deducciones y conclusiones más importantes a las que arribe la colectividad, bien intencionada. Señoras y señores, ha sido un placer presentarles al Ecuador frente a Donald Trump, que ha sido el objetivo de nuestro programa de interpretación y de opinión de esta mañana. Clarito está, ¿sí? Bienvenidos economistas, ¿están? Sí, estamos con Sebastián Oleas, Vicente Albornoz. Muchas gracias, economistas. La economía en el gobierno de Durán Ballén. Ah, qué interesante el tema. ¿Ustedes se quedan escuchando después de estos comerciales o vamos directo? Directo vamos a Clarito está. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores.